A las 6 de la tarde me dan el último corte. A las 6 de la tarde me dan el último corte, donde terminamos, en ese momento te digo, en un empate técnico con medio punto abajo Andrés Manuel de Felipe. Y ese es el reporte que yo pasé. Así que no hay duda alguna, López Obrador sabía, alrededor de las 8 de la noche, que todas las encuestas de salida, salvo la de Covarrubias y Asociados, le daban una pequeña ventaja a Felipe Calderón y que solo unas cuantas presentaban un empate entre ambos contendientes. Y eso sin mencionar que todos los conteos rápidos, incluido el de Covarrubias y Asociados, le otorgaron la victoria a Felipe Calderón por un pequeño margen, como finalmente ocurrió con el recuento definitivo el 5 y 6 de julio. En suma, los 500,000 votos que López Obrador proclama la noche del 2 de julio nunca existieron, como no haya sido en su imaginación. Él siempre lo supo y fue consciente de que estaba mintiendo. No hubo error ni confusión. Más allá de las mentiras deliberadas, o en todo caso como consecuencia de las mismas, las notas dominantes de la noche del 2 y la madrugada del 3 de julio fueron la confusión y la incertidumbre. Los encabezados de los diarios la mañana del 3 de julio son más que explícitos. El programa de resultados preliminares se cerró el lunes 3 de julio a las 8 de la noche. Felipe Calderón aparecía con una ventaja de 1.04% sobre López Obrador. Pero esa ventaja se reducía a 0.62% si se incluían las actas que tenían algún tipo de error, es decir, inconsistencias. La elección, por lo tanto, no podía haber sido más cerrada. López Obrador lanzó su primera ofensiva a las 7 de la noche del 3 de julio, es decir, una hora antes que cerrara el PREP. Se tiene un padrón electoral de alrededor de 71 millones de ciudadanos. Se habla en el PREP que participó el 59%. Si ustedes suman los votos que están en el PREP, incluidos los votos nulos, no se alcanza ese porcentaje. Es decir, faltan alrededor de 3 millones de votos. López Obrador mentía de nuevo a sabiendas. Los números no checaban porque las actas que tenían inconsistencias eran 11,184. Además, el 92% de esas inconsistencias se debía a que había una celda en blanco que correspondía a los partidos Alternativa Socialdemócrata de Patricia Mercado y Nueva Alianza. Los funcionarios de casilla habían omitido llenar la celda correspondiente con un 0 y añadir la palabra 0 cuando esos partidos no habían obtenido votación alguna. Pero además, esas actas estaban a la vista de todos los partidos en un archivo específico para inconsistencias y sumaban aproximadamente 2.5 millones de votos. El PRD el domingo 2 de julio a las 8 de la noche con 37 segundos, y lo digo con tanta precisión porque está registrado en la bitácora del PREP, accedió por primera vez al archivo de inconsistencias y lo consultó durante más de 400 veces entre la noche del 2 de julio y el 3 de julio. De tal forma que cuando López Obrador el 3 de julio a las 7 de la noche dice que hay 3 millones de votos perdidos, su partido había consultado el archivo 487 veces. Y conocía las cifras, de tal forma que cuando López Obrador dice eso lo sabía, estaba al tanto y por lo tanto puedo asegurar con toda certeza de que se trató de una mentira. La historia de las actas venía de atrás. El 10 de febrero de 2006, 5 meses antes de la elección, los partidos, incluidos obviamente los de la Coalición por el Bien de Todos y el IFE, habían decidido, para darle más certeza a la elección, que cualquier acta que tuviera algún error en el llenado, por mínimo que fuera, se consignaría como inconsistente para verificarla el miércoles 5, día del recuento definitivo. Pero el golpe estaba dado. La declaración de López Obrador se convirtió en la primera plana de La Jornada y otras publicaciones el martes 4 de julio. La estrategia de López Obrador funcionó y funcionó muy bien, en buena medida por su habilidad para mentir, pero también porque en el interior del Consejo General del IFE prevaleció una estrategia de falsa tolerancia
para evitar cualquier tipo de confrontación. Ese comportamiento timorato dejó vía libre y las mentiras se convirtieron en lugares comunes. Sobre la mentira de los 3 millones de votos se montó otro razonamiento fantasioso para demostrar la existencia de un fraude cibernético. El algoritmo, esto es, que había un programa de la computadora del IFE que alteraba el conteo a favor de Felipe Calderón. O dicho de otro modo, entraban unas cifras, pero salían otras. La denuncia no tenía pies ni cabeza. Porque los candados del IFE no están en la tecnología. Los candados del IFE están en lo más pedestre, en lo más elemental de su funcionamiento. ¿Qué es eso? Que en las actas de escrutinio de las casillas, los partidos políticos se quedan con copias. Entonces, un partido político puede agarrar todas sus copias, casilla por casilla, y confrontarlas contra los resultados que aparecen en el programa de resultados electorales preliminares. Pero además hay otro asunto. El programa de resultados electorales preliminares no arroja cifras oficiales, el cómputo no se hace en el PREP, ese es un sistema de información para la población. Entonces, hacer un operativo fraudulento dentro del PREP, además acaba siendo irracional. ¿Por qué? Porque hay que contar los votos al miércoles siguiente. A pesar de que el PREP le otorgaba una ventaja de 1.04% a Felipe Calderón, o 0.62%, si se incluían las actas con inconsistencias, el Consejo General del IFE decidió no proclamar la victoria del candidato del PAN. El argumento era que el cómputo definitivo sería el miércoles 5 de julio en los 300 distritos electorales. Paralelamente, las presiones de los integrantes de la coalición por el bien de todos sobre el presidente del IFE fueron subiendo de tono. El 4 de julio, Leonel Cota, presidente del PRD, y Jesús Ortega, coordinador de la campaña de López Obrador, conceden entrevistas para denunciar que la elección está plagada de irregularidades y exigen que se abran los paquetes electorales para contar voto por voto y casilla por casilla. La coalición por el bien de todos exigirá el día de mañana, en las sesiones de los 300 consejos distritales, que se cuente voto por voto y casilla por casilla para darle certeza plena al resultado electoral. Nos manifestamos, desde luego, de manera pacífica, como siempre ha sido nuestra estrategia, pero la gente debe tener la certeza, la plena certeza, la plena certidumbre de que vamos a dar la batalla por la legitimidad del proceso electoral. Ese mismo día por la noche, se apersonan en el IFE y le plantean una serie de exigencias a Luis Carlos Ugalde. A las 8:30 de la noche vinieron a verme los dirigentes de la coalición por el bien de todos. Leonel Cota, Ricardo Monreal, estaba Manuel Camacho Solís, que es interesante que estuviera ahí por una razón que te voy a platicar ahorita. Estaba Dante Delgado de Convergencia, Alberto Anaya del Partido del Trabajo, Horacio Duarte, varios de ellos. Volvieron a decirme que la elección estaba manchada y les dije, ¿manchada por qué? Me sacaron una cartulina de una casilla en Guanajuato que estaba con los números tachados, una cartulina que no tenía ningún valor legal. Luego me sacaron unas impresiones de internet del PREP y me dijeron, mira, aquí están los votos multiplicados a favor de Calderón. Y luego me dijeron que era imposible matemáticamente que Felipe Calderón hubiera estado arriba en el PREP durante el día anterior. Les dije, estos datos pueden estar raros, pero son 3 o 4 datos y la elección es una elección de millones de datos. Y segundo, si mañana en los cómputos distritales ustedes muestran que hay casillas que abrir, se van a abrir. Y entonces soltaron la amenaza en privado, me dijeron que o se abrían todos los paquetes electorales o iba a correr sangre en el país. Iba a correr sangre en el país, iba a haber violencia. Me dijo Camacho Solís que podía ser peor que en 1988. Me dijeron que ahora ellos tenían más organización, tenían más recursos, tenían más movilización y que iba a ser una revolución. Estas escaramuzas y amenazas eran el preámbulo del montaje que la coalición por el bien de todos tenía diseñado para el conteo distrital el miércoles 5 de julio. La estrategia, simple y maquiavélica, resultó muy efectiva. Los representantes de López Obrador impugnaron por todos los medios los distritos y los estados donde Felipe Calderón había obtenido la victoria: Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Jalisco.
pero facilitaron el conteo en los estados favorables a la coalición por el bien de todos. Así que mientras los votos a favor de Calderón salían a cuentagotas, los de López Obrador fluían como ríos, de manera tal que hacia la 1 de la tarde de ese miércoles, López Obrador llevaba una ventaja de 2.63% y 4 horas después se mantenía 2% arriba del candidato del PAN. Se creó así, deliberadamente, la impresión que en el conteo definitivo, quien llevaba la ventaja era López Obrador. Esa imagen se impuso durante todo el miércoles 5, hasta que la información que procedía de las zonas favorables a Calderón empezó a fluir. El punto de quiebre se dio hasta el jueves 6 en la madrugada, a las 4:07 exactamente, y concluyó con 35.89% a favor de Felipe Calderón versus 35.31% a favor de López Obrador, es decir, una diferencia de 0.58%. López Obrador respondió inmediatamente. La mañana del 6 de julio a las 8:32 en su casa de campaña, denunció un complot y advirtió que impugnaría la elección. A partir de entonces, la consigna fue abrir los paquetes para realizar un recuento voto por voto y casilla por casilla. Pero antes que esa impugnación llegara al Tribunal Electoral Federal, López Obrador monta otro show. El 10 de julio muestra un video y denuncia la existencia de un fraude a la antigüita. Esta es la casilla. Miren, aquí están las boletas dobladas. Aquí están boletas dobladas del presidente. Eso no puede estar fuera de la casilla y no doblado. Pero aquí van a ver ustedes el momento. Este señor de azul, blanco y azul de camisa, ya están metiendo boletas aquí, pero ahorita van a ver al señor de azul repitiéndolos. Aquí están boletas dobladas para presidente. Miren, ese es el hecho. Miren, ¿cuándo lo habían visto eso? ¿Lo habían visto? El personaje que aparece en el video se llama Juan Gilberto Castro Razo, maestro de Salamanca, Guanajuato. Cuando se enteró por la televisión de la acusación de López Obrador, se molestó mucho porque es un maestro normalista muy respetado. En Salamanca lo empezaron a acusar de ratero. La prensa lo entrevistó y pudo dar entonces su versión. Pelea su candidatura, o él lo puede estar peleando, pero él me está perjudicando a mí. Pues sí me gustaría que se arreglaran, que me pidiera disculpas personalmente tal vez, que lo hiciera a nivel nacional, como me está acusando, que me pida una disculpa. Lo que había ocurrido el domingo en la tarde, cuando habían cerrado todas las casillas, era muy simple. Se cuentan primero las boletas para presidente, luego para diputado y finalmente para senador. Pero cuando abrieron la urna para presidente, encontraron que 10 o 12 boletas eran para elegir diputados. No había mayor misterio. Esos votantes se habían equivocado de urna al depositar la boleta. En consecuencia, el presidente y el resto de los integrantes de la casilla 2227 de Salamanca, en presencia de todos los representantes de los partidos, hicieron el cambio de boletas a la urna de diputados. Los partidos grabaron la escena y ese video le llegó a López Obrador, quien lo utilizó para montar su denuncia. Fue entonces cuando Juliana Barrón Vallejo, representante de la coalición por el bien de todos, una joven de 19 años, salió a decir: aquí no hubo fraude, aquí todo fue limpio. La respuesta de López Obrador a la aclaración de Juliana Barrón Vallejo fue que habían maiceado a un buen número de los representantes de la coalición por el bien de todos.